Mucho se ha escrito en las últimas 3 décadas sobre el matrimonio a 3 que, en palabras de la propia Diana de Gales, formaban ella, el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles. Pero como todos sabemos, el mundo se divide entre los ciudadanos del mundo, normales y corrientes, y los biógrafos reales británicos. Bueno, esto es una broma, pero es que no existe otro país con mayor dedicación a la corona que el Reino Unido. Así es que una nueva biografía de Camila, recién publicada bajo el título La Duquesa, la historia jamás contada, apuesta por arrojar una nueva luz sobre aquel polémico triángulo amoroso y especialmente sobre el personaje a quien la opinión pública siempre ha considerado la villana de la historia. Su autora, Penny Junor, tiene otra versión más enfocada realmente a cuáles pudieron ser los hechos y que posiblemente haría temblar el mito Diana de Gales. Y aunque esto sería meridianamente imposible, dada la imagen pública que aprendió a dar la propia Lady Di de sí misma, sin embargo, transcurridos los años, se adivina con más claridad qué es lo que ocurría en aquel matrimonio, en aquella situación angustiosa, según calificaba Lady Diana, y por qué Carlos y Camila son hoy en la actualidad, la viva imagen de la continuidad sin paliativos de la monarquía más poderosa de la Tierra. El libro descubre lo que la inmensa mayoría de las personas desconocemos de Camila y que con la máxima probabilidad quien sí conoce verdaderamente y muy bien, además de su familia, es el heredero de la corona, el príncipe Carlos. Camila sí tuvo una infancia feliz, al contrario que Lady Diana, con la separación de sus padres y la aversión que tenía a su madrastra y que también aireó públicamente. Es más, el libro descubre que la actual duquesa de Cornualles tuvo una niñez idílica, rodeada de caballos, de libros y el cariño de sus padres. Y esto explicaría quizá lo bien que se las apañó para lidiar con sus propias decepciones en la vida y con el hecho de ser enormemente impopular en los años anteriores y posteriores a la muerte de Diana. Era culta, estaba segura de sí misma y sufrió en silencio ser la amante, la otra. La autora se pregunta cómo Andrew Parker Bowles, su primer marido, le fue infiel, lo que explicaría que acabara con Carlos. La autora admite que Camila ha sido terriblemente malinterpretada y por alguna gente aún lo sigue siendo, sin vuelta atrás, además. El calificativo despectivo de Rottweiler que le dedicó Diana de Gales, del que se dice que Camila devolvía a la joven princesa tachándola de insufrible jovencita, hizo mella en la opinión pública generalizada. ¿Pero qué había detrás de semejantes adjetivos? ¿Estaban justificados, quizá? La autora comenta que Diana era insegura, susceptible, lógicamente por ciertas carencias atribuidas a la edad, a la falta de formación, además de a la fragilidad familiar, y que Camila, sin embargo, siempre mantuvo cercanía con Carlos a través de su relación entre el propio príncipe y Andrew Parker, con el que ella mantenía una relación, pero que Parker le era infiel incluso con sus propias amigas. Carlos, y esto mucha gente no lo sabe, le pidió matrimonio entonces y Camila, sorprendentemente, le rechazó para casarse con Andrew. Y a todo esto, Lady Di era solo la pieza perfecta a priori
para perpetuar la dinastía sin tener en cuenta que ella sí estaba enamorada de su príncipe? Y otra pregunta, ¿pero alguna vez estuvo enamorado Carlos de Diana? Lady Di era joven, era fresca, tenía todo lo necesario para engendrar al futuro rey de Inglaterra, pero la princesa Diana no encontró su camino al lado de su esposo. Sí lo hizo triunfando plenamente en el corazón del pueblo británico porque ella así lo quiso. Entonces, ¿es posible que se equivocara Diana al culpar a Camila del fracaso de su matrimonio? Mucha gente comenta, aunque nadie quiera oírlo, que Diana se comportaba de una manera muy irresponsable, lejos de la mirada del público, lejos de las cámaras. Tenía problemas de actitud que trataba de justificar constantemente. Y aunque Carlos intentó comprender sus reacciones al principio, los problemas no se disparan hasta que, pasados 5 años del matrimonio, Camila retoma más frecuentemente la amistad con Carlos y Diana reaviva su animadversión hacia este panorama, se lanza a protagonizar numerosos dramas con Carlos y personas del entorno, y es entonces cuando Carlos poco a poco va perdiendo la esperanza de recuperar la normalidad con su esposa y la pareja se rompe definitivamente hasta el 96, que llega el divorcio. La biógrafa asegura que Carlos no tuvo la suficiente inteligencia emocional para lidiar con el proceso que estaban viviendo, ni de resultas, ni mucho menos, tampoco el resto de la familia real, cuyos lazos con Diana se hicieron infinitamente frágiles, excepto la relación que mantuvo con sus hijos, cuyo amor era recíproco e incuestionable. Sin embargo, mientras la popularidad de Carlos saltaba por los aires, Camila representaba la cara más frívola y disoluta de la aristocracia cuando se hicieron públicas las cintas de los apósitos higiénicos que la prensa editó, sin duda para revolver más el dedo en la llaga. Diana encontró por fin un camino propio, un protagonismo que le fue vetado la mayor parte de su vida. Creó la imagen mítica que tenemos hoy de Diana de Gales, y lo hizo como nadie lo hizo jamás antes, pero pagó el precio más alto. En aquella época los medios de comunicación británicos y los de todo el mundo se estaban dando un auténtico festín con la desintegración del matrimonio real. Había habido un incendio en Windsor y también los duques de York se habían separado con otro escándalo. La reina habló en 1992 del año horribilis. Así que es posible que mucha gente pensara que la monarquía estaba en peligro. Parecía algo de lo que Carlos nunca iba a ser capaz de reponerse, pero lo hizo. Y aunque a Camila se le ha acusado de estar a punto de destruir la monarquía, esta biógrafa opina que desde que se casó con Camila es un hombre nuevo, porque Carlos tiene tendencia a ver el vaso medio vacío y Camila medio lleno. Ha vuelto a reír, se siente más valorado, más apoyado, y aunque Diana ganó la guerra de las relaciones públicas, él nunca ha dicho una palabra sobre su propia infelicidad o sobre su matrimonio, excepto cuando admitió que ya estaba roto de forma irreversible cuando cometió adulterio. Nunca criticó a Diana en público ni ha intentado explicarse. Ella le dio el papel de villano y así es como se le ha visto internacionalmente. Carlos cree que la historia lo juzgará cuando esté muerto y enterrado y confía en que con el tiempo se entenderá que hizo todo lo posible para que su matrimonio funcionara, pero el mundo jamás lo vio así. Es posible que este largo fairy tale o cuento de hadas, que ha tenido tintes muy dramáticos y trágicos para una de las partes, la princesa de Gales, esté tocando ya a su fin, o quizá continúe siendo de interés para más y más generaciones. Y mientras tanto, los británicos se debaten entre qué título corresponderá a la que sin duda es la primera dama del Reino Unido, que no aspira al título de reina, sino a ser feliz con su príncipe. Pero entonces, cada vez hay más preguntas abiertas. ¿Por qué Lady Di? ¿Por qué no se casaron Carlos y Camila cuando estaban realmente enamorados y eran jóvenes? ¿Por qué?
Mucho se ha escrito en las últimas 3 décadas sobre el matrimonio a 3 que, en palabras de la propia Diana de Gales, formaban ella, el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles. Pero como todos sabemos, el mundo se divide entre los ciudadanos del mundo, normales y corrientes, y los biógrafos reales británicos. Bueno, esto es una broma, pero es que no existe otro país con mayor dedicación a la corona que el Reino Unido. Así es que una nueva biografía de Camila, recién publicada bajo el título La Duquesa, la historia jamás contada, apuesta por arrojar una nueva luz sobre aquel polémico triángulo amoroso y especialmente sobre el personaje a quien la opinión pública siempre ha considerado la villana de la historia. Su autora, Penny Junor, tiene otra versión, cómo Andrew Parker Bowles, su primer marido, le fue infiel, lo que explicaría que acabara con Carlos. La autora admite que Camila ha sido terriblemente malinterpretada y por alguna gente aún lo sigue siendo, sin vuelta atrás, además. El calificativo despectivo de Rottweiler que le dedicó Diana de Gales, del que se dice que Camila devolvía a la joven princesa tachándola de insufrible jovencita, hizo mella en la opinión pública generalizada. ¿Pero qué había detrás de semejantes adjetivos? ¿Estaban justificados, quizá? La autora comenta que Diana era insegura, susceptible, lógicamente por ciertas carencias atribuidas a la edad, a la falta de formación, además de a la fragilidad familiar, y que Camila, sin embargo, siempre mantuvo cercanía con Carlos a través de su relación entre el propio príncipe y Andrew Parker, con el que ella mantenía una relación, pero que Parker le era infiel incluso con sus propias amigas. Carlos, y esto mucha gente no lo sabe, le pidió matrimonio entonces y Camila, sorprendentemente, le rechazó para casarse con Andrew. Y a todo esto, Lady Di era solo la pieza perfecta a priori para perpetuar la dinastía sin tener en cuenta que ella sí estaba enamorada de su príncipe. Y otra pregunta, ¿pero alguna vez estuvo enamorado Carlos de Diana? Lady Di era joven, era fresca, tenía todo lo necesario para engendrar al futuro rey de Inglaterra, pero la princesa Diana no encontró su camino al lado de su esposo. Sí lo hizo triunfando plenamente en el corazón del pueblo británico porque ella así lo quiso. Entonces, ¿es posible que se equivocara Diana al culpar a Camila del fracaso de su matrimonio? Mucha gente comenta, aunque nadie quiera oírlo, que Diana se comportaba de una manera muy irresponsable, lejos de la mirada del público, lejos de las cámaras. Tenía problemas de actitud que trataba de justificar constantemente. Y aunque Carlos intentó comprender sus reacciones al principio, los problemas no se disparan hasta que, pasados 5 años del matrimonio, Camila retoma más frecuentemente la amistad con Carlos y Diana reaviva su animadversión hacia este panorama, se lanza a protagonizar numerosos dramas con Carlos y personas del entorno, y es entonces cuando Carlos poco a poco va perdiendo la esperanza de recuperar la normalidad con su esposa y la pareja se rompe definitivamente hasta el 96 que llega el divorcio. La biógrafa asegura que Carlos no tuvo la suficiente inteligencia emocional para lidiar con el proceso que estaban viviendo, ni de resultas, ni mucho menos, tampoco el resto de la familia real, cuyos lazos con Diana se hicieron infinitamente frágiles, excepto la relación que mantuvo con sus hijos, cuyo amor era recíproco e incuestionable. Sin embargo, mientras la popularidad de Carlos saltaba por los aires, Camila representaba la cara más frívola y disoluta de la aristocracia cuando se hicieron públicas las cintas de los apósitos higiénicos que la prensa editó, más enfocada realmente a cuáles pudieron ser los hechos y que posiblemente haría temblar el mito Diana de Gales. Y aunque esto sería meridianamente imposible, dada la imagen pública que aprendió a dar la propia Lady Di de sí misma, sin embargo, transcurridos los años, se adivina con más claridad qué es lo que ocurría en aquel matrimonio
en aquella situación angustiosa, según calificaba Lady Diana, y por qué Carlos y Camila son hoy en la actualidad, la viva imagen de la continuidad sin paliativos de la monarquía más poderosa de la Tierra. El libro descubre lo que la inmensa mayoría de las personas desconocemos de Camila y que con la máxima probabilidad quien sí conoce verdaderamente y muy bien, además de su familia, es el heredero de la corona, el príncipe Carlos. Camila sí tuvo una infancia feliz, al contrario que Lady Diana, con la separación de sus padres y la aversión que tenía a su madrastra y que también aireó públicamente. Es más, el libro descubre que la actual duquesa de Cornualles tuvo una niñez idílica, rodeada de caballos, de libros y el cariño de sus padres. Y esto explicaría quizá lo bien que se las apañó para lidiar con sus propias decepciones en la vida y con el hecho de ser enormemente impopular en los años anteriores y posteriores a la muerte de Diana. Era culta, estaba segura de sí misma y sufrió en silencio ser la amante, la otra. La autora se pregunta, sin duda para revolver más el dedo en la llaga, Diana encontró por fin un camino propio, un protagonismo que le fue vetado la mayor parte de su vida. Creó la imagen mítica que tenemos hoy de Diana de Gales y lo hizo como nadie lo hizo jamás antes, pero pagó el precio más alto. En aquella época los medios de comunicación británicos y los de todo el mundo se estaban dando un auténtico festín con la desintegración del matrimonio real. Había habido un incendio en Windsor y también los duques de York se habían separado con otro escándalo. La reina habló en 1992 del año horribilis, así que es posible que mucha gente pensara que la monarquía estaba en peligro. Parecía algo de lo que Carlos nunca iba a ser capaz de reponerse, pero lo hizo. Y aunque a Camila se le ha acusado de estar a punto de destruir la monarquía, esta biógrafa opina que desde que se casó con Camila es un hombre nuevo, porque Carlos tiene tendencia a ver el vaso medio vacío y Camila medio lleno. Ha vuelto a reír, se siente más valorado, más apoyado. Y aunque Diana ganó la guerra de las relaciones públicas, él nunca ha dicho una palabra sobre su propia infelicidad o sobre su matrimonio, excepto cuando admitió que ya estaba roto de forma irreversible cuando cometió adulterio. Nunca criticó a Diana en público ni ha intentado explicarse. Ella le dio el papel de villano y así es como se le ha visto